Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Sport, deporte, salud y actualidad médica todas las semanas. Hoy hablaremos sobre condroprotección en el deporte y cómo mejorar tu salud con la ayuda de la fisioterapia de la mano de especialistas de primer nivel. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de radio y televisión OAFI Foundation en YouTube. Gracias a todas y a todos por seguirnos, por conectaros con nosotros desde las diferentes plataformas y redes desde donde lo hacéis. Saludos a toda la comunidad de OAFI. Gracias por apoyarnos. Para profundizar en el amplio mundo de la condroprotección, tenemos hoy el honor de contar una vez más con la doctora Ingrid Müller, junto con el doctor Óscar Luis Celada, quienes participarán en la mesa redonda Condroprotección en el deporte, articulando el futuro, en el Congreso próximamente, articulando el deporte, el día 7 de marzo a las 12:20. Además, contamos también hoy en el programa con los conocimientos y experiencia del fisioterapeuta Antonio Pérez, quien ya suma los 804.000 seguidores en Instagram y cuenta también con un canal de YouTube donde comparte todo tipo de divulgación sobre anatomía, prevención de lesiones y tips para mejorar la salud de las personas. Pues por ahí nos vamos a mover hoy en nuestro programa, también de la mano del doctor Josep Vergés, presidente y CEO de OAFI Ecosar y codirector científico de este programa también, al cual le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Che. Aquí estamos otra vez. Otra vez. Y además también a punto un año más de este congreso que está a las puertas, Articulando 24, que se convierte en una cita ineludible ya para los amantes del deporte, tanto profesionales como amateur, ¿verdad, doctor? Y también a la vez de los profesionales de la salud, porque ahí está nuestro punto de encuentro, coorganizado por el COE, la Fundación Atlético de Madrid y la Fundación OAFI, que no te puedes perder. Puedes ya reservar tu plaza gratuita y aquí vas a encontrar ponencias, clases magistrales, mesas redondas, debates. Son solo algunas de las actividades que vas a poder encontrar en este congreso que ya apunta maneras, ¿verdad, doctor? Porque hay hay unas 500 personas apuntadas. Sí, 500 personas apuntadas. Yo creo que de aquí ya estamos jueves, o sea, la semana que viene ya tendremos, yo creo que estaremos a tope. Por lo tanto, que la gente que todavía tenga ganas de venir, que se apunte, que es totalmente gratuito, que es como todas dijéramos, lo que organizamos desde la Fundación, ¿no? Y bueno, van a ser más de 30 mesas, más de 70 ponentes, va a haber pues muchas mesas muy interesantes, vamos a tocar temas de actualidad, va a haber mucha interacción entre los ponentes y la gente que viene, deportistas, pacientes, etcétera, y será un éxito, ¿eh? Esperemos, como cada año, nos esforzamos, pensamos que cada año hacemos lo mejor que podemos y siempre, a ver qué haremos el año que viene, ¿no? Bueno. Entonces este año tenemos sorpresas, tenemos muchas sorpresas en el Congreso y entonces, yo creo que va a ser muy divertido, de buen rollo, vamos a aprender todos y vamos a hacer, el bien, ¿no? Y lo ideal es, la finalidad nuestra es mejorar la salud articular de los deportistas, hacer un deporte saludable. Van a haber temas muy candentes del tema del deporte de la mujer, el ligamento cruzado anterior, tema de la terapia celular y medicina regenerativa con la Agencia Española de Medicamento, mesas, como sabes muy bien, en las cuales tú vas a estar implicada, de periodistas femeninas. En fin, va a estar también José María García, al final, último día, en fin, Becas García Bragado, OAFI Care. Ahí vamos a poner especial atención este año, porque la mujer, digamos, vamos a estar el Día de la Mujer, el día 8. El día 8. Y digamos que para celebrarlo como se presta, pues claro. Vamos a tener mesas de periodistas súper interesantes, vamos a tener muchísima gente y profesionales que de otra manera no podríamos juntarlos a todos. No, y va a ser una oportunidad. Un esfuerzo por parte nuestra y agradecer a los ponentes que de forma altruista vienen a ayudarnos y después también a las empresas que colaboran ayudándonos. Tendremos también un autocar, el autocar, dijéramos, de comitas ahí fuera para poder hacer las revisiones que son de artrosis y de osteoporosis, que va a estar los 3 días allí y va a haber va a haber homenajes, etcétera. En fin, va a haber mucha actividad. Se van a presentar unas guías
que se va a presentar conjuntamente con la asociación, con la AMEF, la Asociación Española de Médicos de Fútbol de Primera y Segunda División, precisamente para el deporte de la mujer, y muchas más cosas, ¿no? Ahí vamos a tener en la puerta también del Congreso, sí, tal como se refería el doctor, unas unidades móviles donde también vas a poder realizar algunas pruebas. Ya te informaremos allí mismo, desde la misma unidad móvil que va a estar aparcada muy cerca de donde vamos a estar realizando el Congreso, y ahí también vas a tener oportunidad de realizar alguna que otra prueba interesante viniendo hasta el Congreso. Pues ya lo sabes, de la mano de magníficos y magníficas profesionales del sector, no te pierdas estas 3 jornadas completas con las que aprender las últimas novedades en salud articular, deporte y medicina deportiva. El doctor Ramón Cugat, la doctora Sol Ruiz, Rocío Martínez, doctor Pedro Guillén, José María García, Noa Ros o la doctora Ingrid Müller, que solo son algunos de los nombres que podrás conocer en Articulando. La doctora Ingrid Müller, que la vamos a tener hoy en nuestro programa, porque vamos a hablar del término de condroprotección. Entendemos como tal aquel enfoque médico y terapéutico destinado a proteger y preservar el cartílago articular en el cuerpo, especialmente en las articulaciones que están sometidas a un desgaste significativo, como rodillas, caderas y hombros. Algunos factores de riesgo de lesión condral en el deportista incluyen la inestabilidad articular, las alteraciones intraarticulares, los traumatismos, la hiperlaxitud, metabolotopatías o factores relacionados con el entrenamiento. A esto nos referimos con cargas, volumen de entrenos altos o no respetar periodos de recuperación posesfuerzo. La condroprotección implica medidas y tratamientos diseñados para prevenir el deterioro del cartílago, promover su regeneración y reducir el riesgo de lesiones. Está claro. Y algunas de las estrategias comunes de condroprotección pues incluyen ahí, que es lo que habitualmente comentamos, ¿verdad, doctor? Esos suplementos nutricionales, esos fármacos antiinflamatorios, ese ejercicio y esa fisioterapia y esa modificación de actividades. ¿Qué queremos decir con esto? Realizar ajustes en las actividades diarias o deportivas para minimizar el impacto en las articulaciones, evitando movimientos repetitivos o de alto impacto. Vamos a entrar de lleno ya en esta primera entrevista, porque vamos a tener a los 2 doctores que se van a encargar de llevar a cabo esta conferencia en el Congreso, y así ya vamos a ir entrando un poco en el tema. La doctora Ingrid Müller es especialista senior en reumatología, cuenta con más de 30 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad. En concreto, ella es experta en ecografía musculoesquelética y otras técnicas de imagen, enfermedades reumáticas, óseas y articulares, dolor musculoesquelético, chequeo articular, artrosis, artritis, entre otras. Vamos a saludarla ya. Doctora Ingrid Müller, bienvenida. Muchísimas gracias por acudir a nuestra cita una vez más. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Y vamos a tener también, contamos ya al teléfono, con el doctor Óscar Luis Celada. Él es doctor y especialista en medicina de la educación física y el deporte. Actualmente médico de la Selección Española de Fútbol desde 2008 y médico del Atlético de Madrid desde 2017. Futbolista profesional en los clubes Real Sporting de Gijón, Real Zaragoza, UD Las Palmas y Universidad de Las Palmas, y retirado en el año 2000. Pues contamos con el doctor Óscar Luis Celada, médico de la Selección Española de Fútbol. Ahí lo tenemos, lo escuchamos. Bienvenido, muchas gracias, doctor Celada, por estar con nosotros hoy en el programa. Hola, nada, un placer para mí estar con todos vosotros, con la familia de OAFI y con su buque insignia, que es el doctor Vergés. La verdad que es un placer estar con vosotros. Gracias a ti, Óscar, y gracias a ti, Ingrid, como siempre, ¿eh? ¿Qué haríamos sin vosotros? ¿Qué haríamos sin vosotros, eh? O sea que muchas gracias, doctor Celada, que tuve el gusto de estar con él el viernes pasado. Hicimos una sesión clínica muy interesante en los servicios médicos vuestros del Atlético de Madrid. Y nada, muchas gracias. Encantado. Ya sabes que es un placer acogerte. Y muchas gracias, es mutuo, ¿eh? Y la doctora Müller, pues igual, ¿eh? O también otra gran reumatóloga, o sea que así, con este equipo no se puede fallar. Che, no se puede. O no? Este es un caballo ganador. Solo podemos ir a ver. Mi padre siempre me decía, Josep, tú como no vas a ser mucho, pero siempre rodéate de gente inteligente y de gente brillante, y es lo que he hecho, lo que he hecho en mi vida.
Esta es una de Ya, las... pero ya sabes que el que dirige también es, o entrena o el que toma las decisiones es muy importante también. Hay que tener un buen equipo, pero también un buen dirigente. Muy bien, muchas gracias, muchas Y gracias. ese es tu caso. Muchas gracias, Óscar, muy amable, ¿eh? Por supuesto. Bueno, pues ahí tenemos a los doctores que se van a encargar un poco pues de compartir, sobre todo este concepto de la condroprotección al cual ya estamos bastante acostumbrados, pero todavía hay gente que lo ignora o que no lo conoce bien. Vamos a empezar a entender qué es la condroprotección y cómo se aplica en el contexto del deporte. Doctores, doctora Ingrid Müller y doctor Luis Celada, vamos a empezar por ahí, si les parece bien. Por supuesto. Sí, nada, encantados. Bueno, yo diría pues que, fíjate que es un, dijéramos, aquí España hemos sido pioneros. Esto el año pasado en el Congreso de Barcelona celebramos el 25 aniversario del concepto de condroprotección, que es un concepto que inventamos aquí en España, un grupo de especialistas, entre los cuales pues está la doctora Müller, doctor Celada, doctor Villalón, y muchos reumatólogos y medicina del deporte y farmacólogos clínicos también, y otros especialistas de primaria también, que hablamos de este concepto como un concepto muy importante, ¿no? O sea, antes no se hablaba de este concepto, ¿no? Es decir, la condroprotección, de forma, dijéramos así, general, podríamos decir, son aquellas medidas, dijéramos, dirigidas a proteger, dijéramos, del cartílago, del hueso subcondral, de la sinovial, a proteger las articulaciones, de la misma forma que puede haber el concepto de la dermoprotección o de la neuroprotección, ¿no? Proteger, dijéramos, ¿no? Es el concepto que no existía, y fuimos aquí en España un grupo de médicos, alrededor de pitos y flautas, éramos unos 100, más o menos, entre especialistas de reumatología, medicina del deporte, traumatología del deporte, rehabilitación, médicos de familia, farmacólogos clínicos, un buen grupito de farmacólogos clínicos que estamos ahí presentes, y realmente dimos un concepto que es revolucionario, ¿no? Que es, dijéramos, proteger, ¿me entiendes?, de la lesión, ¿no? Y allí hay una parte que son las medidas higiénico-dietéticas. Una contraprotección puede ser perder el peso, una contraprotección puede ser hacer una buena rehabilitación, una contraprotección puede ser, en el caso de los doctores que son grandes expertos que ahora comentarán, pues cómo recuperar a una deportista o un deportista, ¿me entiendes?, cómo recuperarlo. Una contraprotección puede ser, por ejemplo, las medidas farmacológicas que antes comentábamos, ¿no? Como medicamentos como el Condetic, como la glucosamina, como el ácido hialurónico. O sea, la protección no solamente es farmacológica, sino que también es, o sea, intentar evitar, ¿me entiendes? Por ejemplo, el otro día pues presentamos los SPMs, ¿no? Que es el estudio Gaudí, que se va a volver a presentar en el Congreso nuestro en Madrid la semana que viene, ¿no? Esto es un concepto que hemos sido los españoles, hemos sido la sanidad española, este grupo de médicos, que fuimos pioneros a nivel mundial de este concepto, ¿no? Que después esto en inglés se llama el DMOAD, el Disease Modifying Static Drug, ¿no? Quiere decir todas aquellas capacidades o aquellos productos que sean capaces de prevenir, retrasar o revertir el daño condral. Este es el concepto que nosotros, que en inglés se llama DMOAD, en castellano se llama condroprotección. Entonces aquí, pues bueno, los doctores saben mucho más que yo, ¿eh? Ahí partimos de esa importancia de la condroprotección para los atletas y las personas también activas, para entendernos, ¿no, doctora? Sí, absolutamente. Tendríamos que decir, el doctor Vergés lo ha definido perfectamente, condroprotección viene de cartílago. Exacto. Y el cartílago es un tejido muy especial que tenemos en el cuerpo humano. Es un tejido que tiene pocas células y tiene como mucha lo que se llama matriz extracelular, que son lo que rodea estas células, una matriz de colágeno, de otras proteínas que no son colágenas, y esto hace que la poca celularidad, el que no sea una zona vascularizada, el que sea una zona que se nutre del líquido que tenemos en las articulaciones, el líquido sinovial, hace que cuando hay una lesión en el cartílago sea muy difícil de reparar. Entonces, cuando hablamos de condroprotección, lo que queremos decir es, oiga, hemos de evitar en la medida de lo posible el tener lesiones en el cartílago de nuestra articulación, porque este cartílago nos va a hacer una función amortiguadora, es una función de distribución de cargas, nos va a hacer una función de conservar la articulación. En el momento en que se dañe,
nuestra articulación va a empezar a sufrir. Por lo tanto, condroprotección vendría desde el momento en que nosotros vamos a intentar ya evitar el daño del cartílago, que por supuesto no es la única estructura que se puede dañar en una articulación, el hueso que está debajo del cartílago, que llaman el hueso subcondral, o también toda la zona ligamentosa muscular que envuelve la articulación, también puede dañarse, y también ahí tendríamos que incidir para realizar condroprotección, que esto es lo que realmente medicina deportiva hace maravillosamente bien, y que el doctor Celada, por supuesto, va a saber muchísimo más de lo que sé yo, que soy un reumatólogo, en cuanto a la protección lograda con un buen entrenamiento físico, con un buen estado muscular. Doctor Celada, seguro que quiere añadir alguna cosa. Adelante. Sí, por supuesto. Yo creo que lo habéis definido perfectamente. Yo creo que además condroprotección es una palabra perfecta para lo que significa todo esto que estamos haciendo y que desde OAFI se lleva muchos años insistiendo. Yo a mis jugadores, teniendo en cuenta que yo soy jugador ya veterano que sufre de desgaste de cartílago en mis rodillas, siempre les hago alguna broma cuando hablamos de cartílago. Digo, bueno, el fútbol se paga su cuenta a nivel de cartílago, es decir, os pasará dentro de unos años, os acordaréis que el fútbol poco a poco se va comiendo vuestro cartílago. O sea, todo lo que podáis hacer para salvaguardarlo, seguro que cuando ya seáis maduros, yo tengo ya 57 años y ya mis rodillas han sufrido mucho y lo noto, pues todo lo que podáis hacer durante toda vuestra vida puede redundar en que el estado de vuestro cartílago obviamente pueda estar en mejores condiciones. Y seguro que lo vais a agradecer. Eso es un tema que yo hablo mucho con ellos, porque cuando eres joven piensas que esto no te va a pasar a ti. Pero pues, generalmente, como también vemos muchos futbolistas veteranos, y casi todos tenemos el mismo problema. Entonces, todo lo que se puede hablar de condroprotección a nivel de hábitos de vida, a nivel de por supuesto, de ejercicio, de alimentación, de suplementación, de estado de ánimo, en fin, todo lo que puedas hacer va a redundar en que tu vejez o tu madurez vas a poder disfrutarla y estar en mejores condiciones. Entonces yo creo que es un tema fundamental y bueno, pues que trataremos en el Congreso con toda la fuerza, porque ya te digo, yo hablo más casi como paciente que como médico. Ahí estamos todos, cuando uno claro. ve las cosas como paciente, cuando uno ve las cosas como paciente, yo creo que se implica todavía más. Claro, no hay Entonces, más remedio. Es un tema muy interesante. Sí. Por eso, es un tema muy interesante. Muy interesante. Entendemos, doctores, que bueno, estamos hablando de un término que se ocupa de una parte previa, es decir, de la prevención. Y ahí debemos insistir, que la gente joven no le tenga ese miedo de decir, no, bueno, yo soy joven todavía, ya me lo miraré, ya me haré cuando me haga mayor, ya me lo miraré. Pero es que resulta que esto no avisa y empieza antes de lo que... El espectáculo empieza antes de lo que nosotros nos pensamos. Tenemos una entrada todos y ahí lo que pasa es que, bueno, pues ya llegará dependiendo de muchos factores. Pero vamos para entrar un poco en el tema, ¿qué tipos de lesiones articulares, doctores, pueden beneficiarse más de la condroprotección? Yo pensaría que cualquier tipo de lesión, pero como dijo usted perfectamente bien, la condroprotección de lo que se beneficia es de la prevención de lesiones. O sea, lo que nosotros queremos es prevenir las lesiones. Queremos prevenir, por ejemplo, las lesiones que puede tener un cartílago por el ejercicio. El cartílago en realidad tiene solo una célula por ahí que es el condrocito, que es el único componente vivo y que es un elemento que se modifica de acuerdo con lo que nosotros le solicitamos, y entonces de esa forma pues cambia su metabolismo. Si nosotros tenemos un cartílago y tenemos un condrocito que haya sido regularmente y correctamente entrenado y por decirlo de alguna forma, correctamente alimentado, bien sea pues a través de ejercicio físico o bien sea con la ayuda de alguna suplementación, pues en algún caso que haya sido necesario, podremos evitar las lesiones. Ya posteriormente, cuando tenemos lesiones que van a producir pues inestabilidad en la articulación o van a
redistribuir las cargas, dando una mayor carga, pues en el caso de la rodilla, pues pongamos al compartimento medial en relación al lateral, pues ahí sí que es que vamos a crear una disfunción, ahí sí es cuando ya empezaremos a desarrollar la famosa artrosis, y aquí sí que ya la medicación protectora tendrá un papel de enlentecer el proceso para ralentizar la aparición de la artrosis a posteriori, pero posiblemente necesitaremos ayuda pues, de muchos otros elementos para conseguir mantener esa articulación en un estado correcto, en un estado funcional, que al paciente le responda para lo que solicita de ella y sobre todo que no le cree dolor. Claro, evidentemente. Doctor Celada. Sí, efectivamente. Mira, la protección puede estar a distintos niveles. Por ejemplo, no es lo mismo antes cuando en la adolescencia o en la juventud se tenía, por ejemplo, un jeromaro muy marcado, como las rodillas arqueadas y tal, no se planteaba nada porque no se sabía que eso podía ser un daño tremendo para el cartílago con el paso de los años. Ahora se están haciendo osteotomías de correctoras desde edades infantiles. Por ejemplo, antes los meniscos, cuando había una lesión meniscal se retiraba el menisco, pensabas que ya el tema estaba solucionado, pero claro, se vio con los años que eso generaba un desgaste y una pérdida de cartílago prematura bestial. Entonces ahora se intenta salvaguardar los meniscos todo lo que se pueda. Quiero decirte que esto ha cambiado a todos los niveles y a nivel celular. Por supuesto que está cambiando también. Antes decía el doctor Vergés que habíamos tenido una reunión en el Servicio Médico Atlético de Madrid para hablar de las resolvinas, en fin, una serie de moléculas que están creciendo, que están surgiendo, que bueno, pues que también puede favorecer y hacer perdurar un poquito más el buen estado del cartílago. En fin, todo lo que sea protección a distintos niveles creo que va a redundar en un beneficio para la articulación y bueno, pues eso, por supuesto, el ejercicio físico. Todos sabemos que el ejercicio físico moderado, ya no hablo de deporte de competición. El deporte de competición todos sabemos que es dañino para las rodillas. Eso hay que decirlo porque la gente tiene que saberlo. Hablo de deportes de competición. El deporte salud, que nosotros llamamos el deporte, pues que hace mucha gente, pues trotar, montar en bicicleta, hacer ejercicio sano, eso para las articulaciones es absolutamente saludable, nunca, y valga la redundancia. Todas estas cosas yo creo que son temas que hay que refrescar a la gente y bueno, pues lo intentaremos hacer en el congreso de la semana que viene. Claro que sí. Ahí la doctora Müller estaba apuntando también otro de los temas interesantes y es el tema de los principales suplementos o tratamientos utilizados para la condroprotección en deportistas. Por ahí podríamos dar algunas pistas sobre el tema. ¿Cuáles son estos suplementos que pasarían a primera línea? La pregunta va dirigida para mí. Pues yo pensaría que bueno, hay unas estructuras que tenemos en el cartílago que son los proteoglicanos, que son unas estructuras que van cambiando en composición y en forma con el paso del tiempo. Y entre ellas pues están, por ejemplo, unas cadenas de condroitinsulfato, que es un elemento muy importante en el cartílago, que se acortan y que decrecen y que pueden fragmentarse. Y todos estos cambios van a suponer un cambio en las propiedades mecánicas del cartílago. Y eso va a producir una mayor deformación y va a hacerle más vulnerable a determinados tipos de lesión y a su vez también va a dificultar que se repare todos los elementos estos de la matriz extracelular que hemos dicho que podían dañarse. Pues bien, ahí en ese entorno es cuando pensamos que complementos o medicamentos, porque algunos de ellos son medicamentos y han demostrado su eficacia y han demostrado que cuando se administran llegan
a ese cartílago dañado y que producen una acción y que estimulan la reparación de ese cartílago dañado. No estamos hablando de medicinas regenerativas, pero sí estamos hablando de conservar, de hacer durar y de mantener en el mejor estado posible a un cartílago articular, que tenemos uno por articulación, pero no nos dan muchos más. Sí. Entonces ahí hemos de trabajar duro para que esto pues, nos acompañe el resto de la vida en una situación correcta, de acuerdo con las necesidades que tenemos. Claro, claro está. Sí. ¿Quiere añadir algo el doctor Celada? Bueno, podríamos hablar también del ácido hialurónico, obviamente. Sí. Yo que, insisto, tengo mis rodillas afectadas, igual que muchos de mis antiguos compañeros, pues bueno, pues cada poco tienes que poner una dosis de ácido hialurónico porque, bueno, pues persiste, aguanta un poquito más mejor la rodilla, permite una mejor calidad de vida también. Y bueno, en esos años que todavía no hay un desgaste demasiado profundo como para plantearse temas mayores, como puede ser una prótesis o algo, pues obviamente se puede conseguir que la rodilla esté en mejores condiciones. Eso es una evidencia y bueno, pues nosotros en la consulta lo vemos día a día, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Müller y el doctor Celada y diría también que este condotinsulfato, esta glucosamina, medicamentos, este ácido hialurónico, comentaba el doctor Celada, intraarticular, realmente, aparte que funcionan bien, que son medicamentos que han demostrado evidencia de que reducen el dolor y la incapacidad funcional, de forma lenta, eso sí, tarda su tiempo, tiene otra ventaja muy importante, y es la seguridad. Son medicamentos que no hacen daño, porque como decía muy bien la doctora Müller, forman parte de la matriz celular, es decir, nuestro cuerpo no lo ve como una sustancia exógena, como puede ser un antiinflamatorio no esteroidal, que descuidado que esto es una sustancia exógena, yo lo voy a eliminar, ¿no? Entonces esto pasa por el hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hemos visto también, que lo hemos publicado también, esto lo sacaremos ahí en la reunión, un tema muy importante. La artrosis no va sola. La artrosis no va sola, o la condromalacia, condropatía rotuliana, muchas veces tampoco va sola, va con hipertensión, va con problemas cardiovasculares muchas veces. Ahí tenemos que ir con cuidado, porque hay medicamentos como los antiinflamatorios no esteroidales, pues que pueden hacer subir la tensión. Aparte, dijéramos per se, la propia enfermedad puede producirlo, y hemos visto que el condotinsulfato concretamente reduce el infarto hasta un 40% y un 23% el ictus, dijéramos, lo cual quiere decir que son medicamentos que, a diferencia de los AINES, que pueden favorecer de forma crónica, no porque tomes un AINE, pero sí de forma crónica, te puede favorecer problemas cardiovasculares, estos lo reducen. Y pensábamos tener en el Congreso unos datos que no tendremos hasta más adelante, pero el año que viene sí que los podemos tener, de un estudio que estamos haciendo con la Agencia Española de Medicamento, con la BIFAP, que dijéramos para ver qué medicamentos pueden favorecer la aparición de prótesis y cuáles la pueden reducir. Y ahí pensamos, pero esto es una hipótesis, lo veremos cuando tengamos todos los datos, que son datos de 20 millones de pacientes españoles. Vamos a ver si realmente el condo es capaz de reducir, dijéramos, la colocación de prótesis, ¿no? Con lo cual podríamos demostrar de forma indirecta que que tiene un efecto modificador de la estructura. Pero bueno, esto el año que no podemos presentar. Este año no, por desgracia, ¿no? Pero tenemos todavía los datos, ¿no? Bueno, la cuestión del tiempo. Bueno, en este sentido, doctor Celada y Müller, antes de acabar esta entrevista, ¿cómo visualizan el futuro de la condroprotección en el ámbito deportivo y cuáles son las áreas de investigación ahí emergentes en ese campo? Bueno, yo creo que lo ha dicho el doctor Vergés, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de la inflamación, que también es muy importante, que ahora se está estudiando muchísimo, yo creo que es un tema que puede redundar también en el daño articular, igual que a muchos otros niveles. Yo creo que se están haciendo estudios en este aspecto que pueden ser interesantes. Y bueno, todo lo que se está comentando aquí, yo creo que son temas que efectivamente pueden alargar de esos años del estado del cartílago, y no son palabras mayores porque obviamente cada vez tenemos más esperanza de vida y es importante que también podamos tener esperanza con el cartílago, y yo creo que la hay con todos estos estudios y avances que se están realizando. Doctora Müller, si quiere añadir algo más. Absolutamente de acuerdo con todos y pensando siempre en las fases estas
preclínicas, pensando ya no en la persona que sufre, tiene dolor, que evidentemente es quien visitamos, sino en aquel que todavía no ha desarrollado ninguna lesión, pero que ya puede estar empezando a tener problemas con las propiedades mecánicas del cartílago, con la rigidez, con la elasticidad, con la unidad funcional que forma el cartílago y el hueso subcondral, y que esto, en su debido tiempo, que es en la fase preclínica, admite un tratamiento, y admite un tratamiento que pensamos que en el futuro ahí sí que quizá hablaremos de medicina regenerativa, porque ahí hablaremos de lesiones de cartílago que serán reparables. No serán grandes lesiones, sino que serán lesiones incipientes. Y yo creo que la investigación está realmente muy avanzada en ese aspecto. Lo celebramos y celebramos contar con los doctores, la doctora Müller y el doctor Óscar Luis Celada, también en el Congreso articulando el deporte, y agradecerles su presencia hoy en el programa para pasar un poco por ahí, por ese tema que vamos a profundizar en el Congreso. Al doctor Óscar Luis Celada, médico de la Selección Española de Fútbol, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, doctor. Un placer. Un placer, un placer. Nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos gracias. muy pronto. Y doctora Müller, muchísimas gracias, directora del Instituto Poal de Reumatología. Gracias una vez más por estar con nosotros en el programa. Se lo agradecemos mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues Gracias, ahí Ingrid. vamos a tener esa Óscar. conferencia tan interesante, donde vamos a seguir profundizando sobre este tema junto a realmente los mejores expertos que se van a concentrar todos en articulando el deporte. Vamos a seguir adelante con más contenidos hoy en nuestro programa, recordando que en Madrid tienes a tu disposición el Hospital Universitario Vitas Arturo Soria, un centro con un equipamiento sanitario completo que cada año ofrece la mejor asistencia a 400.000 pacientes. En Vitas Arturo Soria encontrarás todas las especialidades médicas y quirúrgicas con un amplio horario de atención para que puedas escoger el mejor momento que se adapte a tus necesidades. Entre otros servicios, se diferencian por ser el único hospital de la Comunidad de Madrid que tiene urgencias oftalmológicas y otorrinolaringología con médicos presenciales, además de por contar con servicios específicos de traumatología, radiología vascular, intervencionista, resonancia magnética o unidad de críticos. Los encontrarás en la calle Arturo Soria 103 en Madrid o a través de la página web www.vitas.es, Vitas con una H intercalada. No lo dudes y pide cita hoy mismo si necesitas de los servicios médicos de Vitas. Pues seguimos adelante con más contenido. Antes de pasar a seguir hablando sobre deporte, sobre fisioterapia, vamos a ver qué nos cuenta Jordina Amorós, que hoy ha salido a la calle a buscar testimonios de quienes practican deporte, sobre todo para saber hoy un poco sobre prevención de lesiones. Vamos a ver, adelante, Jordina Amorós. ¿Has oído hablar de la prevención de lesiones? Sí, he oído hablar. Por ejemplo, yo tomo unas pastillas como para las rodillas, para las artrosis, para que no tenga artrosis. Sí. Sí, soy preparador físico i me dedico a eso. Bueno, és molt important perquè per la seguretat física del esportista, que no es faci mal, i també una alimentació molt saludable. ¿Te interesaría que los medios hablasen más sobre la salud de los deportistas? Sí, claro, siempre. Porque así a todo el mundo le interesa estar mejor, con más salud y poder encontrarse mejor. Sí, pero creo que hay que formarse. Creo que los periodistas saben poco sobre este tema. Bueno, por experiencia creo que opinan mucho sin saber y creo que hay que formarse antes de hablar. Bueno, jo crec que avui en dia hi ha molta informació, però mai està de més de que estigui la gent més informada amb coses que poden haver passat amb algun deportista d'èlit que potser alguna vegada s'ha mort algun, de poder-ho prevenir. ¿Has visto alguna competición que te haya motivado? Pues no, la verdad que no. Motivar no. He pensado que eran fantásticos, pero yo no llego a estas alturas. No. Yo ya no hago
ya no hago ningún deporte así en equipo ni nada, pero estoy de preparador físico en un equipo, entonces no es que me motive, pero sí, en su pasado me motivó a dedicarme a eso. Muy bien, bueno, que no falte la motivación. Sí, nuestra reportera intrépida, ¿eh? Maravillosa, ahí recogiendo un poco las opiniones de la gente que va encontrándose por la calle y bueno, casualmente se encuentra un preparador físico que, bueno, pues ahí también él ha hecho una reflexión interesante como sobre los periodistas, que hablamos más de la cuenta y tenemos muy poca idea de lo que decimos. Pero bueno, que no, es verdad, tiene toda la razón, debemos informarnos mejor y debemos tener mejores fuentes. Ahí hacemos lo que podemos para informar a nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros pacientes, sobre todo, que practican deporte, ya sea del tipo que sea, más profesional o menos. Pero ahí siempre hay que tener muchísimas cosas en cuenta para cuidarse como deportista, como tal. Y ahí tenemos como un gran bastión la fisioterapia. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Antonio Pérez. Él es fisioterapeuta, además también creador de contenido y director creativo. Él es embajador de Tec Universidad Tecnológica, como creador de contenido de la universidad online más grande del mundo. Su formación es de la Universidad de Sevilla, con un máster oficial en nuevas tendencias asistenciales y de investigación en ciencias de la salud, fisioterapeuta máster. Esto le ha llevado a crear un canal de contenidos en redes sociales sobre fisioterapia para educar y empoderar a las personas sobre el cuidado de sus articulaciones. Un proyecto con más de 807.000 seguidores en Instagram y un canal de YouTube, Fisioteduca, donde publica contenido sobre anatomía, deporte, lesiones y mucho más. Vamos a descubrirlo a él, al canal, al contenido. Hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acudir a nuestra cita. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues ahí tenemos a Antonio, que lo que nos gustaría, Antonio, es que nos contaras un poco cómo, cuándo, de qué manera nació tu canal, con qué objetivo principal, con qué tipo de contenido estás ahí trabajando con tu audiencia, para que podamos primero situarte y luego entramos más en materia. Pues bueno, al final a mí me ha dado muchas vueltas en la vida, pero el canal comenzó hace 2 años y medio. Yo siempre lo he tenido como un hobby. Es verdad que a día de hoy pues, se ha convertido en algo bastante más profesional, pero en su momento se creó pues, de una mala circunstancia, de un sitio de práctica en el que pues, no fui feliz. La idea que tenía de mi carrera se desvirtuó un poco por las condiciones de trabajo que nos daban a los que estábamos de práctica, y por lo tanto pues, de ahí surgió, de algo malo, surgió algo muy positivo y que me ha aportado mucho a lo largo de estos años, que es pues toda esta idea de creación de contenido en multiplataforma, por la cual básicamente intento de alguna forma, es complicado porque son temas que no son fáciles de intentar comprimir al máximo, pues dar la idea de que el cuerpo humano no es tan complicado de aprender, que la anatomía humana es preciosa, y bueno, pues intento dar pues ese paso hacia que la gente lo conozca y también hacia la prevención propia de las lesiones, de la forma que se pueda, ¿no? Porque cada persona tiene muchas individualidades y esto produce que sea muy complicado el hacer algo general para la población completa. Claro, está. Ahí supongo que radica un poco el éxito de lo que llevas trabajando hasta ahora, un poco ese contenido que es tan difícil de compartir de manera, claro, como se hace hoy en día en las redes, como de manera rápida y fácil para entenderlo, ¿no? Yo supongo, y en el ámbito de la fisioterapia, pues como que también, no sé, tú definirías que por eso está teniendo éxito tu canal, la manera de cómo lo has enfocado, o la necesidad que hay ahora mismo por parte de todo el mundo del saber de estas cosas, cada uno por su cuenta? Pues mira, mi sector es un poco extraño, porque al fin y al cabo, esto es así, un fisioterapeuta es... O sea, te puedes encontrar a 2 fisioterapeutas que sean polos opuestos en su pensamiento crítico y en su modo de actuación. Entonces, esto produce que la propia profesión no esté muy regulada en cuanto a cómo intervenir. Yo siempre he intervenido mucho más hacia la parte activa del paciente, una especie de preparador físico dentro de la prevención de las lesiones, para que nos entendamos así a gran escala. Y
Por lo tanto, mi visión dentro de la fisioterapia es esta y intento abordarla así. Por eso he tenido este éxito dentro de redes sociales. Yo creo que porque he intentado transmitir un producto bastante sectario en cuanto a que las personas que conocen la anatomía son las que la estudian para la población general. Es decir, yo al principio del canal intentaba hacer un contenido mucho más hacia profesionales y a día de hoy intento dar un producto que considero que puede ser de calidad. No es el mejor, obviamente, pero intento que por lo menos pues, esté bien producido y dar una información verídica por parte de un profesional para la población general. Y eso es lo que ha hecho que se transfiera a muchas personas dentro pues mira, por ejemplo, si tú aprendes que un músculo actúa de una forma y sobre todo el por qué actúa de esa manera, que es en lo que yo más estoy metido a tope, que es intentar no memorizar las situaciones y el contenido, sino darle la lógica, pues el día que vayas a entrenar, al día siguiente, a lo mejor entiendes el por qué se produce fuerza, por qué se produce hipertrofia en tu músculo, por qué tú vas a crecer si conoces cómo actúa un músculo y cómo se comporta. Lo que pasa es que obviamente estos temas son muy difíciles, pero poquito a poco, si una persona quiere, hoy en día con la apertura de contenido que tenemos, una persona quiere, se puede enterar. Ahí está entonces tu papel, que es empoderar a todo el mundo, partiendo de la base de que no hace falta tener grandes conocimientos ni formación para poder sobrellevar mejor su vida, ¿no? Con esos conocimientos. En ese sentido, supongo que ha evolucionado, ¿no? El canal desde que empezaste hasta ahora. Digamos que ahí, ¿con qué desafíos más grandes te has ido encontrando? Supongo que a eso es a lo que te referías, a poder explicar de una manera sencilla algo que es tan complicado. Yo creo que el desafío más grande ha sido que dentro de la comunidad fitness no se considera mucho la imagen del fisio. Y es algo que a mí me da pena. O sea, el ejercicio, ¿vale? El ejercicio es una herramienta de rehabilitación, no solo es una herramienta de acondicionamiento. Por lo tanto, si yo tengo un paciente, una persona que tiene un problema en el tendón, como muchas personas tienen, el típico codo de tenista, ese codo de tenista, según lo que yo, mis criterios, y según también literatura científica, nos dice que necesitamos de abordarla en cierto punto con ejercicio, con carga. Por lo tanto, mi gran desafío ha sido que muchas personas entiendan que un fisio, diciéndolo así claro, no es una terapia manual, no es un masaje, son un conjunto de terapias que el profesional va a elegir para tratar tu lesión. Eso es lo que creo que el desafío más grande y que a día de hoy me sigue costando, porque es intentar integrar dentro del sector fitness al fisioterapeuta, porque además considero que es la figura más representativa, porque sabe de salud, está dentro del sistema sanitario español, y bueno, español y del mundo en completo, y tiene herramientas dentro del ejercicio para actuar. Por lo tanto, es un profesional del ejercicio y un profesional de la salud. Si lo integras, te sale la palabra fitness totalmente. Entonces, ese yo creo que ha sido mi gran desafío, además de muchos otros, obviamente. Claro, no, que no va solo, pero le entendemos, ¿no? Doctor, en este sentido, claro, él está reivindicando esa figura del fisioterapeuta, claro, que es tan importante y que a veces, pues bueno, no se acaba de ver del todo. Sí, muy importante. Bueno, Antonio, primero felicitarte y bueno, por los éxitos que tienes, ¿no? Y por fin, muchas gracias. Esto hoy en día es muy importante lo que estás haciendo, porque al final son resultados, ¿no? Y segundo, pues porque estés aquí en el programa. Quiero decirte que muy contento que estés aquí con nosotros. Y nosotros en la Fundación, claro, reivindicamos mucho el papel del fisio, ¿no? Porque realmente, pues, forma parte del profesional sanitario, ¿me entiendes? Que muchas veces incluso es mucho más accesible a veces que el propio médico. A veces los problemas que tenemos los médicos es la falta de accesibilidad, ¿no? Por la situación que está, digamos, a nivel de la sanidad pública, ¿no? No tanto a nivel de la privada, pero sí en la pública. Entonces, el papel del fisio es un papel aquí muy importante, de conocimiento, de cercanía, ¿me entiendes? De muchas veces de
poder ser un confidente del deportista, ¿me entiendes? En fin, el papel de fisio es muy importante, ¿me entiendes? Y no solamente en el deportista de competición, sino en la gente en general. Incluso hoy en día, pues cuando haces deporte, pues es muy importante. Fisios que además muchos son preparadores físicos también hoy en día, ¿no? Que tienen las dos formaciones, tienen su carrera de fisioterapia y tienen su carrera también de INEF, con lo cual son gente muy preparada, que son capaces de explicar cómo tiene que hacer la actividad física a las personas, no solamente me refiero a los de competición, sino a las personas normal, y encima también cómo prepararlas, ¿no? Este conocimiento y además hoy en día todo lo que son la carrera de fisio pues ha avanzado mucho, porque tienes una cantidad de asignaturas, de alimentación, o sea que es una carrera que, en fin, no tiene nada que ver con los fisios que se hacían hace 50 años, ¿no? Que eran los masajistas, ¿eh? O sea, era un concepto, lo que era un masajista, ¿no? Que funcionaba, ¿no? Y que era muy bien. O sea, hoy es un complemento muy importante, ¿no? Por lo tanto, nosotros colaboramos mucho también con los fisios y juegan un papel clave en esto, ¿eh? A eso es a lo que se refería Antonio antes cuando nos lo explicaba, ¿no? Esa cosa que viene ahí del masajista, que claro, esto todo ha evolucionado muchísimo. En este sentido, desde tu punto de vista y de cómo trabajas, ¿cuál es la importancia de la salud articular en la vida diaria y en la práctica del ejercicio físico? Y cómo a la vez también seleccionas los temas y el contenido que compartes en ese sentido en redes sociales. Hombre, pues tiene una importancia brutal la salud articular, ¿no? Además, el concepto articular es un concepto muy, muy grande y es lo bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos ceñimos en la artritis de rodilla, en la artrosis, ahí tenemos el concepto articular que se sale del cartílago y entra en como una enfermedad o una condición de salud, ya fuera de la artrosis, va a producirte lesiones más allá del tejido que a priori va a afectar, porque todo se adapta a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si se parte de una premisa de que se lesiona el cartílago, ese cartílago tiene abajo un hueso subcondral que también va a producirse una hipertrofia y un fenómeno de lesión. También tenemos esa cápsula, como toda esa carga mecánica que se ha distribuido de forma no equitativa también va a afectar a musculatura activa, parte activa, que es la musculatura. Perdón que se me ha apagado esto en un momentito. ¿Vale? No pasa nada. Se me ha apagado, me veis, ¿no? Sí, te vemos igualmente. Que como iba, que al final, dentro de la palabra... de la palabra... Se me ha ido la olla. De la palabra articular entra exacto. todo ese complejo. Entonces, dentro de la prevención propia, es necesario el dejar de pensar, por ejemplo, que si entrenamos la fuerza, el ejercicio de fuerza, no solo estamos involucrando al músculo, que obviamente va a ser la parte principal del entrenamiento, pero es que eso nos va a condicionar también a nivel de salud articular, al propio hueso, a nivel de bioquímico de fibroblastos y de zonas que están dentro de ligamentos, de cápsulas. Es decir, y con eso resalto la importancia que tiene dentro de nuestra salud general entrenar fuerza, entrenar resistencia, el ser activos en nuestro día, alejarnos un poquito del sedentarismo, porque ya no solo a nivel muscular nos merma, sino también a nivel, como has comentado, articular. Y en cuanto a la segunda pregunta de cómo genero mi contenido, pues depende, la verdad. Te podría mentir y decirte que lo tengo todo organizado, pero hay semanas que voy fatal. Además, al final, yo a día de hoy sí que es verdad que estoy intentando tornarme más hacia redes sociales y hacia la promoción de la salud, pero hasta hace muy poco compaginaba al 100%, ahora un poco menos, el trabajo propio de fisio, porque siento que es necesario para la labor que hago en redes sociales, si no sería pues absurdo que yo hablara de lesiones si no las trato, pero a día de hoy, como me estoy tornando más hacia la promoción de la salud, que es el camino que a mí más me gusta, pues estoy intentando reducir eso para también poder generar más contenido dentro de ese ámbito. Pero vaya, vosotros también lo sabréis por la que tenéis montada, que esto tiene atrás mucha producción y es realmente lo más difícil. Claro. Sí, yo tenía aquí una pregunta que creo que es muy importante, Antonio, ¿no? Nosotros cada vez más en la Fundación estamos viendo, por ejemplo, lesiones condrales
en etapas, dijéramos, adolescentes, ¿no? E incluso niños, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, los cadetes del Barça tienen un 7, un 8, 10%, los del Atlético de Madrid, los del Madrid, o sea, ahí, dijéramos, se están viendo lesiones en niños y niñas, ¿no? Quiero decirte, sobre todo porque se hace un deporte, dijéramos, ya en estas edades de sobreutilización de las articulaciones, ¿no? Y muchas veces también, dijéramos, apoyados por los padres, ¿no? Que quieren que ese niño o esa niña sea un gran jugador de fútbol o que sea. Entonces, el deporte yo creo que es muy importante. Entonces, aquí, esto también lo tratas mucho tú, sobre todo lo que es el tema de la educacional, es decir, estos niños, estas niñas, pues tienen que hacer una educación sanitaria de cómo tiene que hacer la actividad, y después el día de mañana, pues oye, cuando ya pues sean, pues yo en el cambio, los 16, 17, 18 años, empezar a hacer atletas, ¿no? Porque es que hoy en día ya se quieren ver atletas con 10 años y con 11 años y con 12 años. No sé si también estás de acuerdo tú con esto. Pues un tema difícil, ¿no? Porque cada caso es muy individual y es lo que comentas, que cada vez hay una como prematuralización, ¿no? De todo, o sea, todo es más prematuro. Y en el deporte está pasando, estamos viendo que atletas de élite, hablamos de élite máxima, con una exigencia brutal a los 16 años, ¿no? El caso del chico del Barcelona y hay varios más, ¿eh? No es el único, por resaltar el más conocido. Yo creo que tienen que ser consecuentes, que mi opinión es que no hay que quemar las etapas antes de tiempo, claro. Y la línea de crecimiento es la que es. Exacto. Es decir, tú a los 16 años no vas a tener ni el desarrollo óseo, ni muscular, ni articular propio de una persona de 25 años que tiene ya una madurez total en su cuerpo o semitotal. Por lo tanto, eso es un valor a tener en cuenta dentro del nivel de exigencia que se usa. Porque es llamativo que, como comentas, que haya ese deterioro contral, ese deterioro del cartílago en chicos pequeños. Sí. Le queda muchísimo a esas personas dentro de un deporte de tanto impacto, o sin impacto incluso, como para tener ya una degeneración. Yo creo que ahí tienen que hacer una labor de educación tremenda, intentar gestionar bien y catalogar bien todos esos segmentos, porque lo que pasa es que, claro, están viendo que cada vez antes, ¿no? Pero esto está pasando en todo, en la sociedad en sí, ¿no? El que antes conseguía algo a los 25, ahora los consigue a los 20. Sí. Y yo ya lo noto en mi generación, en la que tiene ahora 16, 17 años, los adolescentes, los noto mucho más desarrollados, incluso a nivel de madurez mental. Y me parece en parte preocupante, sobre todo porque puede derivar a algún tipo de lesión prematura que no debería llegar todavía, o alguna condición que no debería llegar todavía. Así que intentar, y es lo que comenta, por ejemplo, una persona de 16 años, por mucho que quieras, no va a tener un desarrollo muscular que sea capaz de absorber mucha de la fuerza que se lleva el cartílago. Es decir, esa estabilidad dentro de la articulación que te la da de forma activa el músculo. 100% de ese acuerdo. Músculo no tiene una capacidad de desarrollo tan grande como la que puede tener una persona mayor. Así que totalmente de acuerdo. Se puede aprender mucha técnica, ¿me entiendes? Que es importante aprender la técnica a estos niveles y después te vas desarrollando más. De hecho, fíjate, por ejemplo, ahora nosotros tenemos ahora el tema del ligamento cruzado anterior, por ejemplo, en las mujeres, que es 8 o 9 veces más frecuente que los hombres, ¿no? Entonces ahora estamos averiguando, sobre todo en jugadoras de fútbol y básquet, ¿no? De rodilla, ¿no? Y después tenemos otro tema también que siempre lo comentamos y lo sacaremos en el Congreso, es que muchas de estas jugadoras, dijéramos, y jugadores, ¿no? Pero en este caso que hablamos de la mujer, cuando dejen el fútbol, van a ser mujeres que van a tener probablemente la prótesis mucho antes de lo normal. Claro. Porque por esa práctica deportiva. Por esa práctica, y ese ligamento cruzado anterior es un precursor, ¿me entiendes? O el menisco va a ser un precursor, dijéramos, de que caben prótesis, pues a lo mejor a los 40 años, 45 años, en lugar de los 70, ¿no? O sea que esto es muy importante, este tema, tratarlo, ¿no? Ahí tenemos Ahí has tocado un tema muy, muy interesante, el tema de la artrosis prematura. Claro. Y es que la menisectomía, que es que te extraigan un trozo de menisco, está hiperasociada a una artrosis prematura en los próximos 5 o 10 años de la lesión. Exactamente. Y la propia plastia del ligamento cruzado, la propia operación, aunque sea una operación, también está asociada a esa artrosis prematura. Por lo tanto, es hiperrelevante intentar prevenir esas lesiones graves, porque, por ejemplo, la actividad física no está tan asociada a la artrosis, pero una lesión articular como un ligamento cruzado anterior sí. Entonces,
es lo que tú comentas. Por ejemplo, está el caso del jugador de fútbol Ansu Fati, Sí. que yo no sé hasta qué punto a él le van a dar las rodillas, por decirlo así, su rodilla con el tema del menisco, Sí. porque hablamos de una persona que está en la élite, en un deporte de alto impacto, que tiene una menisectomía después de varios intentos de cicatrizar el menisco, y que eso a lo mejor con 30, además él ha empezado pronto, con 30, 35 años ya empieza a provocarle problemas en la rodilla. Sí, totalmente, es bien cierto esto, Antonio. Esto es un punto que yo creo que es un punto muy importante para tratar, ¿no? Quiero decir, y aquí yo creo que todos tenemos, ¿me entiendes? Esto es un papel muy importante, ¿no? Dijéramos, de educación, educacional, a nivel de fisios, de médicos, ¿me entiendes? De todo personal sanitario, ¿no? Incluso los propios padres, ¿no? Que dejen que su hijo haga o su hija una actividad física apropiada y un deporte apropiado, pero que no lo presionen, ¿me entiendes?, para tener éxitos. Exacto. Porque esto es contraproducente. Claro, hablando de presión, también un poco ahí está esa presión del día a día de cómo van y se suceden las tendencias, las modas, y ahora mismo está ahí metiéndole fuerte el deporte de fuerza, sobre todo la práctica del deporte para ponerte fuerte, y ahí están también las edades muy tempranas, que parece como que se están avanzando quizá con ganas de estar más potente, más fuerte a la vista. Ahí, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Cómo vamos a conseguir equilibrar esto? Que no se nos vaya de las manos con la gente tan joven, también influenciadas con las redes sociales, precisamente. Yo creo que ya se ha ido de las manos. A mí me gusta diferenciar dos aspectos, ¿no? Lo primero es la importancia del entrenamiento de fuerza en sí, fuera de la estética. O sea, entrenar fuerza debe ser una obligación para todos. Y sobre todo para los contemporáneos a mi generación, que ya hemos nacido en una época en la cual teníamos de modelos a muchos influencers dentro del fitness. No por su cuerpo, que al final son famosos por ello, ¿no? Muchos, pero sí por el entrenamiento, por la importancia que tiene en cuanto a todo prácticamente, el introducir dentro de tu hábito, el dedicarle tiempo al entrenamiento de fuerza y también al de resistencia, obviamente, ¿eh? No solo la fuerza, hay que también intentar combinar. Y por otro lado, que he querido separar este aspecto, porque se suele usar mucho el término fuerza para estar grande, no tiene por qué. Es decir, el maratoniano, ese también entrena fuerza, y el que juega cualquier deporte que necesita muchísima resistencia también entrena fuerza, y no va a estar grande porque su deporte no se lo va a permitir, no le viene bien pesar tanto. Y por otro lado está el tema de a dónde estamos yendo. Obviamente a mí me da miedo porque estamos empezando a desarrollar muchos trastornos, sobre todo de vigorexia, dentro de las personas, porque en redes sociales vemos una imagen que al final es la mejor imagen posible, de personas además que a saber cómo han llegado a ese punto, que eso hay que tenerlo claro, y se está haciendo muchas veces no sé cómo decirlo, como una clarificación de esto. Y el problema es que si a los 14 años tú intentas pesar 150 kilos midiendo 1,80 o 150 es una barbaridad, 120 o 110, no estás respetando, volvemos a lo mismo, no estás respetando la evolución normal. A mí lo que me da pena es que una persona que sea adolescente no disfrute de su adolescencia y corte ese plazo, ¿no? Que es el problema. El caso de muchos jugadores de cualquier deporte que ya desde pequeños están sometidos a una presión brutal y no deberían a nivel de que deberían de realizarlo como un hobby. Exacto. Más que como algo tan... Pero ¿qué pasa? Que ellos al final vivimos en el móvil, esto ya es una realidad, lo que hay, yo soy el primero que lo hago, y hay que asumirlo, y por lo tanto esto hace que si miramos el móvil, entramos a cualquier red social, nos vamos a encontrar probablemente a una persona que él no quiere influenciar seguramente hacia ese punto, pero que va a tener a lo mejor mucho público pequeño, y ese público pequeño va a querer estar como él. Y ese público pequeño no es un público que sea capaz de tener un raciocinio de decir, vale, esto a lo mejor cuando sea más mayor, pero yo lo que quiero, porque la idea es bonita, la idea es
tú quieres no ponerte así, sino tú quieres tener fuerza, cuidarte, en tu día a día. estar sano, claro. Exacto, Sí. porque esa es la necesidad, Sí, necesitamos sí. fuerza para aplicarla, ¿no? Exacto. Nosotros necesitamos levantar nuestra tolerancia a la carga, si no después vienen las lesiones. Ahí Las lesiones está. muchas veces vienen porque no somos capaces de afrontar una carga, por lo que sea, de hecho en la mayoría de los casos. Pero en vez de transmitir eso, o sea, él intenta transmitir eso, pero ese mensaje se ve muy perturbado, ya que lo que le puede llegar a un chico de 14 años es: yo me quiero poner como él. Yo lo que no quiero es poder levantarme del sofá sin dolor, no, yo lo que quiero es ponerme como él. Claro. Y claro, con 14 años ese pensamiento te llega a lo mejor del desarrollo de ciertos trastornos que van a ser difíciles de abordar, ¿no? Sí, sí, y a quemar etapas, a convertirte en un pequeño adulto cuando no debes de serlo. Pues sí, la verdad es que sí, por ahí hay un debate muy interesante, lo hemos tocado de alguna manera, junto a Antonio Pérez Trigos, fisioterapeuta, creador de contenido y director creativo, al cual le agradecemos muchísimo tu participación hoy en el programa. Podríamos alargarnos, pero el tiempo se nos ha quedado aquí. Muchas gracias, Antonio, por colaborar con nosotros, con el programa, y esperamos poder hacerlo muy pronto de nuevo, ¿vale? Nada, vosotros, cuando queráis, estoy por aquí. Un abrazo grande. Muchas gracias, Antonio, muy amable. Lo despedimos. Hasta luego, igualmente. Despedimos a Antonio y despedimos ya también a toda nuestra audiencia. Hasta aquí nuestro episodio de hoy de OAFI Sport. No olvides seguirnos en Instagram. Sí, ahí tenemos el Congreso. El Congreso, En el Congreso, y gracias a todos los que están trabajando para ese Congreso y también los que lo hacen para este programa cada semana. Aleix Alari en la parte técnica, Cristina Nova, Ariadna Sánchez y Joan Carles Pallarés en la producción. Ahí os dejamos hasta la semana que viene. Cuidaros mucho y practicar deporte.